Hola a todos, mi nombre es Catalina y hoy les traigo esta pulsera de macramé que fue a pedido de una de mis seguidoras. Espero les guste mucho y si quieren saber cómo se hace, sigan viendo este video. Para comenzar tomamos todos los hilos y hacemos un nudo a unos 10 centímetros del comienzo con todos ellos, un nudo totalmente normal. Y luego apretamos cada uno de los hilos para que queden bien ajustados y luego lo colocamos en el portapapeles para comenzar a trenzar con el alfiler de gancho que ustedes tengan. Los 6 hilos de un color a la izquierda y los 5 hilos de otro color a la derecha. Si ya sabes todos los nudos de macramé, puedes saltarte este paso, si no, sigue viendo. Para este nudo se hace como un 4 sobre uno de los hilos y se pasa por ese orificio. Y se hace el mismo procedimiento para un nudo. El nudo hacia atrás es similar, solo que ahora se hace una P o un 4 al revés. Y también se pasa por el mismo orificio y se hace también el mismo procedimiento para un nudo. Este nudo es una combinación de los otros dos. Se hace un 4 primero y se pasa también por ese orificio. Pero con ese mismo hilo luego vamos a hacer una P o un 4 al revés. Y también se pasa por ese orificio y eso es para un nudo. Y este nudo es todo lo contrario al anterior. Se hace primero una P o un 4 al revés y luego se hace un 4 y se pasa por el mismo orificio. Este procedimiento para un nudo. Este procedimiento se repite tantas veces sea necesario para la pulsera. Para comenzar, con las primeras 2 hebras se hace un nudo hacia atrás. Ahora se dejan estas de lado y con las siguientes 2 también se hace un nudo hacia atrás. Hacemos lo mismo, las dejamos de lado y con las siguientes 2 también vamos a hacer un nudo hacia atrás. Dejamos estas de lado y con las 2 siguientes, que son de otro color, vamos a hacer un nudo hacia adelante. También las dejamos de lado y vamos a hacer con las siguientes 2 un nudo adelante también. Ahora vamos a dejar el primer hilo de la izquierda de un lado, o sea no lo vamos a tomar en cuenta para esta corrida, y vamos a comenzar haciendo un nudo hacia atrás con los primeros 2 hilos, sin tomar en cuenta obviamente el que dejamos de lado. Luego con los siguientes 2 vamos a hacer también un nudo hacia atrás. Y con los siguientes 2 vamos a hacer un nudo hacia adelante. Con los siguientes 2 vamos a repetir el mismo procedimiento, un nudo hacia adelante. Y finalmente vamos a terminar con un nudo hacia adelante con las últimas 2 hebras que nos quedan.
Ahora vamos a bajar el hilo que teníamos de lado y ahora sí lo vamos a tomar en cuenta y vamos a hacer con este y con el siguiente hilo un nudo hacia atrás. Lo dejamos de lado y con las siguientes dos también vamos a hacer un nudo hacia atrás. Lo dejamos de lado y también vamos a hacer con las siguientes dos un nudo hacia atrás. Con los dos siguientes vamos a hacer un nudo hacia adelante. Y para terminar también vamos a repetir un nudo hacia adelante con las siguientes dos. Ahora vamos a subir el hilo de la izquierda, lo vamos a dejar de lado nuevamente y con los primeros dos hilos vamos a hacer un nudo hacia atrás. Con las siguientes dos hebras también vamos a hacer un nudo hacia atrás. Dejamos de lado y con las siguientes dos también vamos a hacer un nudo hacia atrás. Con las siguientes vamos a hacer un nudo hacia adelante y por último con las que quedan vamos a hacer un nudo hacia adelante. Vamos a bajar el hilo que teníamos de lado, ahora lo vamos a tomar en cuenta y vamos a hacer con las primeras dos hebras un nudo hacia atrás. Luego con las siguientes dos también vamos a hacer un nudo hacia atrás. Ahora con las siguientes dos vamos a hacer un nudo hacia adelante, hacia atrás. Y con las siguientes dos vamos a hacer el opuesto del anterior, un nudo hacia atrás, hacia adelante. Y para terminar esta corrida vamos a hacer un nudo hacia adelante, hacia atrás. Ahora vamos a dejar de nuevo el hilo de la izquierda de un lado y vamos a comenzar haciendo con las primeras dos un nudo hacia atrás, hacia adelante. Luego con las siguientes dos vamos a hacer un nudo hacia atrás. Con las siguientes dos vamos a hacer un nudo hacia adelante. Con las siguientes dos hebras vamos a hacer un nudo hacia atrás. Y con las últimas dos hebras vamos a hacer un nudo hacia atrás. Vamos a bajar el hilo que teníamos de lado y con las primeras dos hebras vamos a hacer un nudo hacia adelante.
Luego con las que vienen vamos a hacer también un nudo hacia adelante. Y con las siguientes también vamos a hacer un nudo hacia adelante. Con las próximas 2 hebras vamos a hacer un nudo hacia atrás. Y para terminar esta corrida, con las últimas vamos a hacer un nudo hacia atrás. Vamos a dejar de nuevo el hilo de la izquierda y con las primeras 2 hebras vamos a hacer un nudo hacia adelante. Con las siguientes también vamos a hacer un nudo hacia adelante. Con las siguientes también un nudo hacia adelante. Y ahora con las próximas vamos a hacer un nudo hacia atrás. Y para finalizar hacemos un nudo hacia adelante, hacia atrás. Vamos a bajar el hilo que teníamos de lado y vamos a comenzar haciendo con este y el siguiente hilo un nudo hacia atrás, hacia adelante. Con la siguiente vamos a hacer un nudo hacia adelante. Y también con los hilos que siguen vamos a hacer un nudo hacia adelante. Ahora con los dos que vienen vamos a hacer un nudo hacia atrás, hacia adelante. Y para terminar hacemos un nudo hacia atrás con las 2 hebras que vienen. Para esta última corrida vamos a subir el hilo de la izquierda y vamos a comenzar a hacer un nudo hacia adelante con las primeras 2 hebras. Luego con las siguientes 2 también vamos a hacer un nudo hacia adelante. Con las siguientes 2 también hacemos un nudo hacia adelante. Con las siguientes 2 hebras vamos a hacer un nudo hacia atrás. Y para finalizar vamos a hacer un nudo hacia atrás con los hilos que nos quedan. Ahora solo queda repetir unas cuantas veces el patrón para obtener el largo deseado. Espero les haya gustado mucho, si tienen alguna duda lo dejan en los comentarios. Nos vemos el próximo video.